Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompañan, como es habitual, Clara Doña y Mariela González. Hoy voy a empezar preguntándote a ti, Mariela, ¿qué tal estás? Bien, de vacaciones, así que es como mejor se puede estar, la verdad. Bueno, algo que no es muy habitual para ti, Bueno, teniendo en cuenta que trabajas mucho. sí, hombre, a ver, quiero pensar que tengo vacaciones como todo el mundo, pero es verdad que eso es un poco relativo. Tampoco quiero meter el dedo en la llaga porque aquí Clara viene del terrible mundo de trabajar, de hecho, ahora mismo. O sea, Por eso está tan silenciada. sí. Sí, no, me he silenciado porque está mi pelota. Uy, mi pelota. Madre del señor, ¿cómo empiezo? Mi gata jugando con una pelota. Su pelota jugando con una O gata. sea, está disociando la realidad, Clara, ya no sabe ni cómo se llaman las cosas. Eso es que estás bien. Ay. Es verdad que la pelota es automática, entonces no sé hasta qué punto está jugando la pelota con la gata. ¿Sabéis lo que os quiero Ya, decir? Pero qué no, era bueno, mi sí, sí. gata. Sí, yo curro hasta mañana miércoles. Esto no le interesa a nadie porque esto se va a publicar en una semana. Pero yo quiero saber, Mariela, cómo está el tiempo en Ya, Sevilla. tenemos que volver al parte del tiempo, pues hace puto calor, o sea, ya no es una cosa. He salido un momento antes de empezar a grabar al supermercado de aquí abajo a por dos tonterías y cuando mira el tiempo 28 grados ya. O sea, esto Dios. qué locura es. Madre mía. O sea que este año las procesiones salen. No hay Sí, ninguna sí, cancelada. suele llover, sobre todo a mitad de semana, cosa que deberían verlo como una señal o algo, que les llueva y les joda justamente los días grandes, pero nada. Pero no sé, la verdad que no sé si tiene pensado llover, a ver, qué nos dice el Si tiempo.es. tiene pensado llover, me ha gustado. Parte del tiempo en directo. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice? A ver, joder. Cuánta publicidad. Clara, tú puedes contarnos algo mientras yo miro el tiempo. Aquí hace bueno también, Sí. pero no tanto. Bueno, Ah, pues no, lo de bueno parece es que muy no llueve, relativo. parece que no llueve. Están salvados los capillitas. No, aquí hace bueno objetivamente que son 18 grados. Eso está bien. O sea, yo llevo esperando 20 grados de máxima 4 meses. O sea, No, si lo digo porque has llevo dicho tiempo. algo así como, pero no tan bueno en el sentido como si lo de Mariela fuese mejor, pero yo creo que ya es una barrera en la que empieza a ser mal tiempo, pero de otro Ah, he tipo. dicho ¿Me eso, explico? no quería decir que 28 grados me parece O bueno en algo marzo. así. No, parece puto infernal. ¿No? Bueno, a ver, Sí. no es lo peor que podemos tener, pero que estemos ya así de un día para otro, en fin. Pero bueno, en fin, vamos a ir hablando de nuestras cosas. O sea, nuestras cosas, las otras cosas, que Sí, son que no estas es cosas de los tiempo. juegos y demás, que como nos liamos aquí con el tiempo, la gente va a decir, estamos en 2022 en el sentido de este podcast, ¿no? Porque es la referencia a este podcast, cuando hablábamos Sí. mucho del tiempo. No sé si fue el 2022 o fue antes, no tengo ni Sí, idea. ya llegó un momento que nos dimos cuenta que nos habíamos quedado ya obsoletos, pero Sí, ya es Hace un como... año de eso, también te digo, Alex, ha sido 2022. Hace 4 años ya de 2022, Alejandro. Hace Bueno, un año que no hablamos del tiempo. ¿tú estás segura de que solo hace un año? Es que también... ¿Quién se está Sí. equivocando ahí con las fechas? Cuidado. No lo sé. ahora Es que el tenemos que tiempo pasa escuchar muy los rápido. podcasts y ver en cuál hablamos del tiempo. Es Bueno, verdad. que Pau, que le encanta hacer esto y luego poner mensajes secretos, nos recuerde cuándo fue el último programa en el que Es hablamos verdad. del tiempo. Ya tiene deberes. En fin, bueno, videojuegos, podcast, sí. El caso, que de hecho voy a abrir Patreon mientras hablamos, porque el programa de hoy es uno de estos que nos sacamos de la manga a través de unas preguntas del nivel extra y que nos pareció como una idea interesante para hacer un podcast dedicado a eso. Voy a buscar la pregunta que fue, ¿de quién fue? No, esto es lo de las adaptaciones, que también era interesante. Esto es increíble, lo de estar mirando la web, o sea, este en directo. ¿Quién fue? ¿Andrés Müller? Sí, no. No, yo creo que ¿Dónde estaba no. la pregunta? Yo tengo memoria visual y me acuerdo exactamente de la imagen que tiene esta persona, pero ahora mismo se me acaba de ir la cabeza completamente y tampoco me acuerdo cómo se llama. Pues no sé, porque mi Patreon está lleno de Night y no nos encuentro. A ver.
Pero ¿cómo puede ser? O sea, debería haberlo mirado antes, pero que Alex no tenía encuentre. un trabajo. Sí, el único que tenía. Porque no fue de Juan esta. Aquí, no, que va. No, J Jueves, ¿no? Ah, no. Ah, pues pensaba que era J Jueves. No, el Madre de mía. J-Jueves es de Marathon. Es verdad. ¿Pero qué está pasando? Bueno, lo voy a Andrés, explicar, Andrés da igual. Müller, lo has dicho bien. Ah, es que vendrían varias preguntas y he leído una y descarto la otra. Sí, Andrés Müller. Sí. Vale. Es que claro, pero claro, esta era la pregunta. Porque Sí. la pregunta de Andrés Müller dice: ¿podrían armar una mini lista de juegos que recomendarían para mejorar en los juegos de tipo plataformas? Me explico, no quiero decir los mejores o más fáciles, sino los que tengan buena progresión y al terminarlo sientas que has mejorado tus habilidades para ahí sí ir a los más difíciles. Claro, y luego era la siguiente parte. Lo mío va por ese estilo en particular, pero si se les ocurren de otros géneros, estrategia, mecanización tipo Factorio, acción, estaría bueno escuchar sus sugerencias. Era eso, ¿no? Que pensamos en la mini lista y dijimos, ostras, ¿cómo vamos a hacer aquí en el nivel extra una mini lista de varios géneros o de juegos que podamos recomendar? Lo que pasa es que Andrés Müller lo llevó por esa parte de para mejorar, ¿no? Y me acuerdo que reflexionábamos sobre, bueno, hasta qué punto no mejorar es también aprender o llevarte, ¿no?, esas habilidades a otros géneros, o también una puerta de entrada hacia géneros que pueden ser más difíciles. Que yo creo que mucha reflexión la hicimos nosotras a partir de lo que nos sugería Andrés. Claro. Sí, se nos ocurrió que pudiéramos sacar pues un podcast adaptando la pregunta a más géneros, que al final hasta pensamos a veces y no simplemente robamos preguntas de los oyentes. Bueno, gracias por dirigir este podcast por un momento, porque yo soy completamente incapaz, pero al final me estaba liando y por lo que había descartado la pregunta al leerla es por esta idea de lo de que te haga mejor a un género, porque sí que era la pregunta original y por simplificar yo creo, pues no me acuerdo ya por qué motivo, dijimos de hablar de qué juegos recomendaríamos para iniciarse en un género que conozcamos. Pero claro, ahora recordando la idea de lo de mejorar, mi mente y las opciones que tenía como que se descolocan un poco, pero bueno, creo que da igual, creo que se entiende. Sí, creo que da igual. Creo que cada una, al final también o sea, un juego que sea una puerta de entrada también te puede hacer mejorar en otros a posteriori, ¿no? Pero no tiene por qué ser exactamente eso alineado con las sugerencias que hagamos. Yo sí que lo he tirado un poco por ahí, pero también por cuestiones de accesibilidad o otras cosas, pero sí. Vale. Bueno, para que se entienda y que la gente sepa de qué va este podcast, en no sé qué minuto llevamos ya. 7. Bueno, minutos 7, casi 8 del programa. Por fin nos hemos aclarado de qué estamos hablando. Entonces, vamos a hacer una serie de recomendaciones de juegos, de géneros que nos gustan mucho. Cada una ha elegido uno o varios géneros que creemos que son como buena opción para alguien que no haya jugado ese género nunca y como que nos da para hablar de varios juegos y tal. Entonces, dicho eso, y bueno, y puede haber el matiz de que te haga mejorar o no, pero ¿hay alguien que quiere empezar? Las dos a la vez no, por favor. Como castigo por bueno, si es que yo encima soy más obvio que... Pero bueno, venga, voy a empezar yo, porque vamos a quitarnos de en medio las vergüenzas, en el sentido de qué puedo hablar yo que no sé de qué hablar y que nunca hablo de lo mismo, pues de survival horror, ¿vale? Y ese es uno de los primeros géneros de los que quería hablar. Hay un par más por ahí que no sé si dará tiempo, pero de momento voy a empezar con este y luego vamos viendo si nos queda tiempo. Y tampoco me quiero enrollar demasiado, porque la idea era como elegir un juego que crea personalmente que es buena idea para iniciarse en el survival horror, pero claro, aquí hay trampa y ahora digo por qué. Entonces, el caso es survival horror. Yo, cuando he pensado en este género, también teniendo en cuenta que esto es muy relativo una vez más y muy subjetivo, pero podéis estar en contra, pero de alguna manera siento que este género en concreto debería como separarse de los juegos de terror en general, porque los juegos de terror en realidad hay varios tipos y varias cosas, y los survival son como una cosa muy específica que tiene un legado de los años 90 que son una cosa. Y luego, con el tiempo, fueron surgiendo otras variantes y otros tipos de juegos de terror que para mí son distintos y recomendaría otras cosas o haría otros juegos. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero y a lo que iba, de que a lo mejor no estéis de acuerdo, es que para mí los survival horror por lo general no dan mucho miedo. Esto es subjetivo, pero lo digo porque creo que aunque el nombre pueda generar diferentes sensaciones a cada uno, para mí el hecho de que ya vaya, de que puedes sobrevivir de alguna manera en el sentido de que tienes recursos para enfrentarte al terror.
Y luego, evidentemente, pues no voy a descubrir nada a nadie. Los juegos clásicos de este género y fundacionales son Alone in the Dark y Resident Evil. Y el caso es que Alone in the Dark, fijaos que no he jugado yo los originales. No, los he visto 1000 veces en vídeos y tal, pero nunca me he dado por jugarlos. Pero Resident Evil mucho, ya lo sabéis aquí, lo digo todos los días, yo creo. Y el caso es que son juegos en los que, al menos estos que son fundacionales, tienes recursos, no demasiados, pero tienes, por ejemplo, armas para defenderte. Luego ya, en torno al año, yo qué sé, me lo voy a inventar, voy a decir 2013, porque no me acuerdo. Aunque es verdad que los juegos de Frictional Games tienen más tiempo y los Penumbra son más antiguos, pero bueno, me refiero al videojuego de Amnesia de Frictional Games, popularizó un tipo de terror que no quiere decir que nunca existiera un juego así antes, pero que tenía la particularidad de que eras una víctima y punto. No era como estás sobreviviendo. O sea, sí sobrevives en el sentido de que deberías intentar no morir, pero que no tienes ningún recurso ni nada con lo que defenderte. Concretamente, eso, con Amnesia Dark Descent, que concretamente salió en el 2010. Mira, me pasa incluso. Y de ahí ya surgió otra rama, porque esto fue muy popular también en una época. O sea, aquí yo no sé que estoy contando una especie de rollo, pero bueno, yo me dejo llevar. Que en este contexto No, está bien. Que era una época en la que los streamings cada vez eran más populares, y esto me lo estoy yo inventando. O sea, no, pero yo creo que yo estoy contigo, te estoy siguiendo, yo creo que está relacionado. Yo creo que Amnesia no surgió un poco también a raíz de Slenderman. O sea, yo creo que Slenderman no como que dio un poco el pistoletazo de salida a ese tipo de terror, como más de huir y todo esto. Es anterior, pero yo para los años soy malísima, o sea que igual bueno, lo podemos descubrir en directo. Pues sí. Igual entonces fue Amnesia y imagino que Slenderman fue el otro alumno, ¿no? Aventajado de ese tipo de terror en el que huyes y... Sí. Porque... el primero de Slenderman pone que sí que es como en torno al 2012, pero yo no tengo ni idea. Sí, realmente. pero Penumbra, que es lo primerito que sacó Frictional, es de 2007. Eso pues sí. Entonces a mí me sonaba que Slenderman venía un poco después porque en el fondo es otro tipo de terror. A ver, el que el experto es Alex, ¿no? Pero yo veo Slenderman como más meme, entre comillas, más jumpscare, más adaptado a esa cultura del YouTube, ¿no? Y Penumbra y Amnesia, hombre, tienen un bagaje más anclado en el videojuego de terror, en otro tipo de digamos, mensaje no es la palabra que estoy buscando, también estoy yo hoy, de lenguaje, joder. Sí, pero bueno, en fin, creo que se entiende un poco por dónde iba lo que estaba contando, ¿no? Que en realidad no se trata de eso ni este es el podcast, pero es que ya me ponéis terror delante y me puedo tirar 4 horas hablando. Está bien que hagas una pequeña introducción de por qué estás escogiendo esto y a qué te refieres también, que muchas veces los géneros se mezclan muchísimo, o sea que ya que vamos a hablar de género. Eso es, porque yo me voy a centrar, bueno, y que luego dentro del survival horror hay cosas también, pero a lo que voy es que este tipo de juegos no son de los que voy a hablar, aunque también me interesan mucho. Y el caso es que, pensándolo ahora que estamos en voz alta diciendo de dónde viene el origen de esto, yo decía que el boom de Amnesia, de Dark Descent, como que yo mentalmente lo linko a el auge de los streamings en YouTube y otras plataformas que populariza los juegos de terror en el sentido de que a la gente le gusta ver a otros asustarse, punto. Y es una lectura muy vaga y puramente intuitiva sin datos, pero como que siento que fue así. Pero realmente, como estamos diciendo, esta gente, los de Frictional Games, llevaban muchos años con los juegos de Penumbra, que son muy buenos. Yo recuerdo que fue lo primero que jugué suyo en un disco que me vino con una revista de PC Gamer o no sé qué. Y el primero fue del 2007. Y a la vez estaba como reflexionando sobre que este tipo de juego de terror de PC con este tipo de gameplay, para mí es una especie de evolución de las partes que daban miedo de Half-Life. Y aquí ya me estoy tirando el triple que no tiene nada que ver. Pero bueno, da igual. Todo esto va a decir las cosas de las que no voy a hablar. Entonces, teniendo en cuenta que existen muchos tipos de juegos de terror, para mí, por lo que digo, creo que los survival horror en concreto, aunque es muy subjetivo, no dan muchísimo miedo. Y estoy haciendo este disclaimer de primeras porque estamos hablando de juegos para que alguien que no ha jugado a un género se inicie en él. Y yo entiendo que una de las barreras de los juegos de terror es que a la gente pues le da miedo. Entonces, no lo quiero jugar, ¿para qué voy a jugar yo esa cosa? No me interesa ese juego porque me voy a asustar. Y el caso es que la recomendación que voy a hacer, que tampoco va a sorprender a nadie porque ya la he comentado por aquí hace tiempo, también va vinculada, insisto, a la escuela de videojuegos de terror originales de Survival Horror de la PlayStation 1. Porque luego pues, se podría hablar de cómo evoluciona el género de survival horror, no de juegos de terror atmosféricos de estos.
¿Y cuál sería el referente para eso? ¿Qué juego recomendaría a alguien que fuese a jugar un juego como moderno, haciendo comillas, de survival horror? Pero el caso es que el juego del que voy a hablar, por fin, me he hecho de rogar, es Crow Country, ¿vale? Que es un juego que ya hemos comentado por aquí alguna vez y creo que es muy buena opción en muchos sentidos para iniciarse en los survival horror, pero además, por cerrar con esto o empezar al revés, con esto último que estaba diciendo, por el hecho de que para mí, insisto, es que es muy subjetivo, no da nada de miedo, pero captura súper bien la esencia y la atmósfera de lo que es un survival horror, ¿no? Que para mí, por ser una persona que está enferma mentalmente probablemente, estos juegos, los survival horror, o porque lo jugué muy de pequeño y al final ahí generas tus recuerdos, como que son acogedores o atmosféricos o no sé, como de alguna manera yo los percibo así. Entonces Crow Country consigue recrear muy bien ese tipo de juego que a mí me relaja de alguna forma y que creo que además específicamente este puede abrir la puerta a la gente que no haya jugado a un survival horror nunca porque no da miedo. Porque al final los enemigos son como muñecos, que bueno, sí, lo de muñecos es muy relativo y también hay gente a la que le da más miedo si es un muñeco, pero en fin, creo que es accesible por ahí. Dicho eso, la parte del terror y de por qué creo que es una buena manera de iniciarse en un género de terror, todo lo demás también está bien en el sentido de es un muy buen reflejo de esa esencia de juegos clásicos de la Play 1 de terror concretamente, en el sentido de lo retro, de la estética, por un lado, como no podía ser de otra forma, aunque no tiene fondos pre-renderizados, que esto hablamos en el podcast anterior por otros motivos, sí que tiene como estética tipo Play 1, que además hace como este guiño gracioso de utilizar modelados de personajes más reminiscentes de Final Fantasy VII, como para hacer ahí una especie de mezcla de cóctel entre Resident Evil y Final Fantasy. Y no sé, o sea, es un juego súper entretenido, súper asequible, en el sentido de que no es muy difícil, se pasa en poco tiempo, dan ganas de jugarlo más veces, no es muy caro, si lo encontráis en oferta puede estar muy bien. Y que de verdad creo que es un muy buen ejemplo de lo que es este género para quien no jugase a lo mejor estos juegos en la Play 1 por lo que sea y quiera entender de qué va la cosa. O sea, evidentemente, pues gestión de inventario, algún puzzle que tampoco sea muy complicado, escasez de munición, estas cosas, ¿no? Pero que yo tenía dudas, porque de hecho, en su momento, cuando me obsesioné con Signalis, que es para estar obsesionado, como que este en comparación no lo quise jugar porque dije, esto comparado con Signalis no merece la pena, porque jugué la demo de Crow Country, no. En ese momento, claro, lo estaba mirando desde el enfoque inadecuado y como que me dio pereza y no lo quise jugar, pero tiempo después me dio por jugarlo y estaba muy equivocado. O sea, es buenísimo. Entonces, bueno, por esos motivos que he dicho, creo que es una buena manera para alguien que se quiere iniciar en este género y esa es mi primera recomendación y me callo. No, o sea, yo tengo, o sea, Crow Country yo no lo he jugado aún, ¿eh? Tú sabes que lo tengo ahí, pero me pasa un poco igual, como que jugué Signalis y me gustó tanto a nivel también de historia, o sea, de narrativa, de personajes, que no le he dado aún un tiento a Crow Country, pero ¿es más fácil o más difícil que Signalis? Porque a mí Signalis, por ejemplo, como persona que no juega a Survival Horrors, se me hizo difícil. O sea, yo tenía una obsesión con las balitas un poco Sí. difícil de gestionar. Una pregunta. Yo creo que en general es más accesible en todo. O sea, me extrañaría también. No soy una buena referencia para opinar de esto, quiero decir. O sea, Eso es es. que todos los días estoy jugando, bueno, todos los días, pero constantemente me estoy rejugando los Resident Evil clásicos o Silent Hill y demás. Entonces, como que para mí es uno natural, pero es una buena pregunta porque, insistiendo en esta idea de cómo se juega el juego, tiene uno de los elementos de los survival horror de esta época que tenían fondos pre-renderizados y cámaras fijas, era el hecho de que el apuntar era muy poco intuitivo, en el sentido de que pues tú estás apuntando como al aire y más o menos entiendes que por ahí si estás apuntando hacia el enemigo le vas a dar. Además, de hecho, Sí, los Resident Evil clásicos era un meme por eso, porque estaba el modo apuntar recto, apuntar hacia arriba, que estás apuntando al techo, pero no al enemigo, y apuntar al suelo, ¿no? Y era como esos tres modos y... Entonces, no me acuerdo ahora mismo Signalis cómo resuelve eso, porque evidentemente está más pulido que jugar a uno de estos juegos en su día, pero Crow Country tiene un sistema de apuntado como una mezcla entre el clásico de un Resident Evil y el del Resident Evil 4, de que tienes una mirilla en el arma y entonces con la mirilla puedes poner la mirilla justo encima de el enemigo y entonces ves dónde estás apuntando de la manera más literal posible.
Entonces, es más libre el apuntado y más claro. Por ejemplo, eso creo que lo puede facilitar. Los puzzles Sí, son súper entretenidos y creo que son más sencillos que los de Signalis. Y en general, en cuanto a la presión de la supervivencia, no me parece que sea nada dramático. Y creo que Signalis será más difícil. O sea, en general, no he dicho Signalis, que es un juego que me flipa, porque creo que es mucho más áspero. O sea, quiere serlo, porque eso sí que es un juego sí, más vocacionalmente de terror, aunque a mí tampoco me parezca que da miedo, pero es como que todo alrededor del juego es más duro. Quiere ser oscuro, quiere ser pesimista, quiere ser muchas cosas, ¿no? Como de tono de juego. Entonces es como más difícil en todo. Y este no, este lo veo como el verdadero cozy game para mí. O sea, esto es un cozy game para mí, no los del. ¿Cómo se llama? No sé qué direct. El Wholesome Direct. Esto, esto para mí es como. Porque está como apelando a los juegos que me encantaban de pequeño y encima lo hace de una manera como mona, no sé si es la palabra, pero es un juego de terror, entre comillas, ¿no? Entonces, como que es una cosa muy original y no la veo difícil. Y ya te digo, sobre lo de Signalis lo entiendo, pero te animaría mucho a jugar este porque lo único que tienes que pensar como que son cosas completamente diferentes, no tiene nada que ver. Es como, yo qué sé, no sí, sé qué comparación te puedo hacer, ¿sabes? Pero comparar Tears of the Kingdom con GTA porque son mundos abiertos. Es como, no, son estilos muy distintos y lo puedes disfrutar por a lo mejor motivos diferentes, pero no los sí. compares porque yo me equivoqué en eso, yo fui el primero que lo hizo y no, más claro tengo ahora que no tiene sentido, pero que los dos son buenísimos y los recomiendo mucho. Maravilla. A mí, Pues sin sí. ser muy aficionada al terror, realmente Crow Country me llama muchísimo la atención. O sea, es de esos juegos que sé que en algún momento jugaré, probablemente no pronto, pero yo creo que a mí por lo que entro yo a Crow Country es por la estética, porque me parece que Mm, consigue muy muy bien esa estética de PlayStation, quizá por lo que tú estabas comentando también, Alex, al principio, aunque has pasado un poco por encima, pero tema de cámaras y eso, ¿no? Yo no soy tan fan de esa estética, es decir, que no me retrotrae tanto a nostalgia ni mucho menos, pero es verdad que concretamente Crow Country creo que lo hace un poquito distinto a otros juegos de terror que se ven mucho en Itch.io, por ejemplo, que tiran más de lo anguloso, yo creo que de eso también hemos hablado, ¿no? Y Crow Country a mí me recuerda mucho a los JRPG que yo jugaba en PlayStation, que tenían esta estética un poquito más redondeada, entre comillas, ¿no? Evidentemente dentro de las limitaciones y de lo que era el motor gráfico, etcétera, ¿no? Pero a mí, no sé, me resulta un juego. Yo no sé si me atrevería a decir cozy sin conocerlo tanto como tú, pero realmente me resulta un juego agradable, por lo menos el pensamiento de jugarlo me resulta interesante por eso, porque digo, joder, que creo que lo hace bien en el sentido de homenaje, ¿sabes? mm. Sí, tiene súper Sí, que buena de pinta. hecho es como. Parece fácil, esto creo que lo hablamos justo en el podcast anterior. Parece fácil hacer una estética que homenajee bien a la Play 1 y ya está, como que a veces copiamos mucho la forma sin la sustancia, y creo que aquí hay Mm. sustancia. Y además, no solo sustancia, sino originalidad. Mm. Porque, o sea, como que se nota una dirección de arte con peso y con intención. No simplemente, ay, me gustan mucho estos juegos, voy a copiar uno a uno y lo voy a hacer yo. Y hay millones de copias de Resident Evil clásico. Que bueno, por cierto, o sea, no voy a abrir ese melón porque me dio 5 horas más hablando. Pero ahora mismo mi siguiente obsesión va a ser, porque todavía no lo he jugado, un juego que llevo tiempo con él en el radar, que se llama Alisa. Alisa con I latina, que no lo había jugado todavía y otro día me dio por jugar la demo. Y el pitch es Resident Evil 1 mezclado con Alicia en el País de las Maravillas. Y la dirección de arte también de PlayStation 1 de este juego es increíble. Además de que sea una buena dirección de arte estilo PlayStation 1, igual que Crow Country, que es lo último que estaba diciendo, se nota una calidad de dirección de arte del equipo con una intencionalidad artística, ¿sabes? No simplemente recrea un juego de la Play 1 y ya está. Entonces este juego también seguramente lo voy a recomendar en el futuro, pero bueno, ya si queréis vosotras continuad con vuestro juego porque si no es que no paro. Yo te iba a preguntar una cosa, de hecho. Si, Sí, porque hablando de todo esto me ha venido a la cabeza un juego que vi hace unos días que se llama, he buscado No Vacation for an Executioner. ¿Lo conoces? ¿Te suena? no, Porque me ha llamado mucho la atención porque es un juego de terror inspirado en PlayStation 2. O sea, ya es en plan, joder, si ya estamos llegando a PlayStation 2 como los retro, madre mía, la vejez
golpeándome, pero primero por eso, porque creo que no es tan habitual todavía, ¿no? Que se utilice el estilo de PlayStation 2 como los retros, ¿vale? O que se homenajee, ¿no? De esta manera. Luego a mí particularmente me parece visualmente, estéticamente muy chulo. No es mi mierda, pero tampoco le diría que no lo sé, me parece interesante. Y como tú sí estás más en el terror, quería saber si lo conocías y bueno, y si así a simple vista viéndolo, si te mola o qué opinas de él. Sí, me parece increíble, lo acabo de wishlistear. Porque además es una vez más lo que estábamos diciendo. Saber recoger el estilo de una época no quiere decir que luego aparte tengas una buena dirección de arte. Y esto es un ejemplo del, otra vez, más lo mismo, Se ve de que se sabe hacer muy... algo original con eso. Sí. Por lo poco que se ve en la página de Steam, por lo menos, no sé, parece como tú dices que hay una intencionalidad y que hay un entendimiento. No es solamente buzzwords, ¿no? De voy a decir que es retro y voy a decir que esto, ¿no? De hecho, me recuerda como a juegos de Suda 51, aunque no tiene que ver tan evidentemente, pero yo que sé, como una estética que podría haber hecho. No tanto a lo mejor la de Killer 7, pero luego también está este juego de No Rest for the... ¿no? Yeah. For the Damned. No, Shadows of the Damned, es que me lío. Creo que es Shadows of the Damned. Bueno, da igual. Un juego que tiene una estética así como un medio cómic, pero de terror, pero tal, pero cual. Entonces sí, súper chulo. O sea, me lo acabo de guardar. También se nota mucho, aunque hayan tirado la época de la Play 2, pero un aura muy From Software en algunas cosas. Muy From Software, sí. A mí me recuerda, aunque es otra cosa totalmente distinta, pero al Mad World este que salió en Wii. Sí. Eso es. Pues muy chulo esto, me lo apunto sin duda. Yo, una cosa antes de continuar, es que me ha venido a la cabeza, ¿no? Hablando de eso de gráficos de Play 1 y todo esto. Alex, ¿tú jugaste alguna vez a un juego que se llama The Devil Inside? Es que yo tuve como una vuelta hace unos meses a la memoria con este juego, que mi padre lo jugaba y yo muchos de estos juegos los he visto porque los jugaba mi padre y yo y mi hermano nos sentábamos al lado y le íbamos leyendo la guía o cosas de estas. Y este juego, si no lo conoces, tiene la estética más 2000era que se pueda ver en la historia. O sea, yo recuerdo que eras un pavo y que te va siguiendo la tele. Es como un reality. Tenía como un humor súper ácido. Había como una señora vestida de látex con alas. O sea, era súper 2000ero. Súper 2000ero. Y es survival horror en el sentido Qué fuerte. de... Sí, o sea, es una cosa... Es que lo estoy buscando, le he tenido que preguntar a mi hermano por WhatsApp, menos mal que me ha contestado rápido, porque ha sido como, ostras, si no conoces este juego, no te sé decir si era bueno o malo, ¿eh? Yo me acuerdo que me lo pasé pipa y que me parecía como muy ácido, muy diferente, porque estaba todo como siendo retransmitido por la tele, además. Era una cosa absurda, O sea, pero no sé, me igual parece está flipante. guapo. Sí, o sea, yo le tengo mucho cariño, a este juego. Yo no lo conocía, pero estoy leyendo sobre él mientras hablas y me parece la hostia, el concepto por lo menos. Sí. Yo No tampoco sé. lo conocía y me parece igualmente increíble. Me da como pena, porque este juego por lo visto salió en PC en el año 2000, no sé si en más sitios. Ah, pues mira. Y no está en Steam, lo acabo de comprobar, y me da como mucha rabia. Es como este ¡Hola, juego qué debería... pena! ¿No está en GOG tampoco? ¿Has mirado? Justo es lo que estaba abriendo para buscar. Pero me encanta el concepto y de hecho me ha recordado a otro juego. No parece que esté. Ah, sí. No. ¿Sí? Ah, no, está en No. Dreamlist, lo que le llaman, que es como que la gente. Depende si la gente lo quiere, Sí, yo lo busco y no lo pues veo. tal. O sea. Pero no. Es verdad que estoy leyendo que subía la audiencia cuanto más mataras. O sea, como que eres Es un peón de la increíble. cadena. O sea, es increíble. Me encantaría volver a jugar esto. Bueno, igual se puede conseguir por ahí, ya que no hay opción, Sí. y si sale luego se compra, pero igual se puede conseguir, pero increíble. A mí me ha recordado, y insisto, pues es que al final va a ser el podcast de los survival horror. Hay que cambiar de tema, pero a otro juego súper raro, no sé si raro o muy loco, este sí que de la Play 2, que a mí me flipaba, pero como niño o adolescente, que se llamaba o se llama The Suffering, y es un juego que era una mezcla entre, yo qué sé, es que no sé cómo decirlo, Max Payne, Silent Hill 2 y Hellraiser, no sé, como algo así.
Y era, pues esto no, ni siquiera sé si es bueno o simplemente es que lo recuerdo porque esto no lo he vuelto a rejugar nunca, pero me flipaba este juego. Es un juego en el que está ambientado en una cárcel y no me acuerdo por qué motivo, pues empiezan a aparecer demonios y te tienes que liar a tiros con todo y ya está. Era un juego más de acción, pero la atmósfera como de juego de Play 2 y de terror me ha recordado al The Devil Inside que has sugerido. Así que bueno, en fin. Pero eso. Pues ojalá lo puedas jugar porque a ver si lo puedes conseguir por ahí. Tengo mucha curiosidad porque lo jugarás tú, la verdad. Estando es milero, qué maravilla. Lo he encontrado, en Internet Archive, creo. Mira, pues fete. Entonces, a ver si consigo. Ahora mismo no puedo porque no estoy en casa y no tengo el ordenador. O sea, no digo ahora mismo no voy a poner en el podcast a instalarlo, porque quiero decir que no voy a estar en casa por un tiempo, pero sí que me lo dejo ahí apuntado a ver y estaría guay traerlo si está a la altura de la nostalgia, que eso nunca se sabe. Ya. Mariela, si quieres le doy yo porque continuemos con los memes y las cosas obvias y que Claro, se ven claro. venir. Yo no tengo tanto que decir como Alex, imagino, pero yo he elegido, quizá, es que las dos son obvias. Voy a empezar recomendando Ringworld, si alguien no lo ha jugado aún. Pero Yo no lo he jugado. como puerta de entrada a Dwarf Fortress. Pero obviamente. de verdad, este meme es de verdad. ¿Es No, de a ver, verdad? pregunto. Esto es una pregunta sincera, de verdad. Yo A he ver. escuchado que Ringworld es súper puto difícil. Es facilísimo. Sí, O sea, vale. y no O te sea, digo comparado, yo no soy una persona de verdad cero yo no lo he probado. inteligente, cero lógica, con cero capacidad de ver sistemas. Yo Ringworld lo jugué una vez, o sea, me refiero, he empezado varias partidas, pero lo que me pasó es que las siguientes partidas o los siguientes mundos, las siguientes colonias que empecé, porque son Colony Sim barra, es que a mí me cuesta a veces diferenciar entre Colony Sim y City Builder, ¿no? Creo que entiendo la diferencia, obviamente, pero creo que son dos géneros que tienen muchísimas, que se hablan muchísimo. Entonces, si tienes que gestionar de alguna forma a los habitantes de tu ciudad, fortaleza o pequeño asentamiento, ya entra, ¿no?, en el Colony Sim, pero también tienes que gestionar en sí, pues eso, la producción, los materiales, la construcción, todo esto, ¿no? Entonces, Ringworld es un colony sim, voy a centrarme en eso, en el que también tienes que construir obviamente el asentamiento de los colonos, que básicamente están en un planeta hostil y sin investigar mucho, no, sí que hay otras civilizaciones, otras colonias, y en el que tienes que básicamente conseguir que sobrevivan a todo, a los elementos, al tiempo, a las posibles amenazas, que hay muchas y variadas, a los otros colonos o a los otros pequeños asentamientos que hay cerca de ti. Y claro, o sea, se habla con Dwarf Fortress, que obviamente siempre es como el final al que yo aspiro, porque Dwarf Fortress también es un colony sim. Lo que pasa es que lo que tiene Ringworld, y aquí es a lo que iba, que os he dicho desde el principio, es que los personajes son mucho más legibles que en Dwarf Fortress. En Dwarf Fortress los personajes son misteriosos en el sentido de son un documento de Excel con un montón de información generada casi aleatoriamente, y en Ringworld los personajes tienen cierta autonomía, obviamente. Básicamente tú mandas tareas y va quien pueda hacerlas, mientras, pues yo que sé, otro come, otro, pues yo que sé, está meditando o lo que sea, pero son mucho más predecibles. Me refiero, los personajes de Ringworld hasta cierto punto son peones tuyos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en Dwarf Fortress no pasa. Entonces, yo he jugado, que aquí es donde iba, una partida entera a Ringworld, quiere decir, bueno, digo entera y me lo acabo de inventar, pero big time, porque a mí no me gusta acabar las cosas. Eso es una cosa que he aprendido con la edad. Yo llegar al final y decir, ya me lo he acabado, no lo hago, con casi nada. Pero básicamente llegué al punto en el que ya me aburría. ¿Y por qué me aburría? Porque ya había hecho algunas de las ramas de Ringworld, porque básicamente es un juego que
que tiene bastante contenido, ¿no? Que llevan bastantes años, salió en 2013, tiene unas 5 o 6 expansiones bastante grandes. Y lo que me pasó es que, excepto la historia principal, que de alguna forma, o la rama principal, la rama base, acaba cuando los colonos salen del planeta, ¿no? Cuando consigues encontrar una forma o encontrar la forma de salir del planeta, que tampoco la quiero decir por si alguien lo juega. Yo me acabé el resto de ramas de Ringworld, el resto de pues, cosas que han ido añadiendo con los DLCs. Y claro, eso, por ejemplo, en Dwarf Fortress no me pasa. No he llegado a ver la gran cosa que hay detrás de Dwarf Fortress, ni he llegado a estar cerca siquiera de verla. Por eso Ringworld, que yo en una, por así decirlo, en una run, si hubiera querido, me hubiera pasado el juego, que parece que sea aquí una flipada, pero es verdad, o sea, estaba ahí. Eso con Dwarf Fortress no me hubiera pasado, no me pasa. Llevo 300 horas a Dwarf Fortress y es que ni he visto el principio del final, pero estoy muy lejos de hacerlo. Y Ringworld es un juego, para contestarte, Mariela, y por eso también para justificar por qué lo traigo como puerta de entrada a Dwarf Fortress, porque diría puerta de entrada a los Colony Sims, pero no porque tampoco... Perdón, me tengo que corregir porque lo he pensado antes. Os conté que estaba jugando también a otro Colony Sim / este sí que es muy / City Builder, que se llama Songs of Six, que Alex dijo, esto es básicamente... no me acuerdo qué me dijo, pero sí, me soltó una faltada en plan de como que era mi mierda, literal. Sí. Por ejemplo, Songs of Six es más difícil que Ringworld. O me parece que Ringworld es una buena puerta de entrada para estos Colony Sims que añaden no solamente, porque creo que la gracia o lo interesante de toda esta amalgama de cosas que estoy diciendo es que Ringworld es más pequeñito. Quiere decir, tú no deberías o no puedes, vamos a decirlo así, tú puedes llegar al final del juego con 10 colonos. Y sin embargo, Songs of Six, como por su parte quizás de City Builder, es un juego que te pide aumentar la población muy rápido. Que es verdad que los habitantes de Songs of Six, aparte de que no son tus peones, como he dicho antes, estos no los puedes tocar, ellos hacen lo que quieren, ni los de Dwarf Fortress, esos están menos perfilados que los de Ringworld. Pero es que aún encima tú no les puedes mandar. Y sin embargo, en Ringworld sí que tiene un sistema de, pues no sé, de coordinación con los habitantes muchísimo más claro, muchísimo más directo. Tú a Pepe le dices que coja una pistola y mate a ese que viene a atacaros y Pepe coge la pistola e incluso apuntas tú. Entonces, por eso, también por el tamaño de Ringworld, por lo que decía, ¿no? Porque Songs of Six te pide crecer, Dwarf Fortress te pide crecer para hacer frente a las amenazas que vienen y sin embargo Ringworld tú puedes tener a 10 colonos que controles y mandes y tengas, ¿no? Que tengas en tu cerco de visión y puedes llegar al final del juego si quieres con esos 10 colonos. Entonces esa es la base de mi argumentación, que si alguien quiere iniciarse en el género de los simuladores de colonias, ¿no? de las hormiguitas, por así decirlo, ¿no? De gestionar hormiguitas, Ringworld es una muy buena puerta de entrada porque además es un juego maravilloso. A mí tiene algo Ringworld no solo en la estética, no precisamente, aunque sí también como de forma más general en las ilustraciones, en la música, como en la ambientación, que es muy sugerente y muy misterioso sin ser absolutamente abstracto. Creo que Songs of Six es sugerente, pero de una forma un poco más historicista, que puede ser que la gente no conecte tanto con esto, y Dwarf Fortress es sugerente porque es absolutamente inabarcable, ¿no? Y sin embargo, Ringworld tiene muchas conexiones muy claras con ciencia ficción, creo que tiene puntos mucho más reconocibles para cualquiera que se meta en él. Y sin embargo, lo que decía, ¿no? Otros Colony Sims, o los dos a los que me gustaría que la gente entrara, como son Songs of Six o Dwarf Fortress,
son más extraños, son más abstractos, son más oscuros de una forma que no sabemos traducir en este podcast. Y Ringworld te encantaría, en realidad, Mariela, yo creo. Sí, no, sí, yo no lo he dicho en plan... No lo Sí, quiero no tocar ha como sonado tal, de forma despectiva, ¿no? sino que era mi impresión, o sea, personas, ya no me acuerdo, ¿vale? Hace ya tanto tiempo que Ringwall está por el mundo que no me acuerdo quién o cuándo fue, pero me habían dicho, Ringwall es súper complicado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, obviamente me fío de lo que dices, me alegra saber que no, por si en algún momento me lo tomo. A ver, es complicado. Yo creo que cualquiera de estos juegos es difícil, pero creo que Ringworld con cuidado, aparte lo chulo o lo que es muy interesante también de Ringworld es la cosa esta de que puedes elegir el narrador de tu partida, ¿no? Entonces tiene que, bueno, también es una herramienta de accesibilidad como muy integrada en el juego, por eso, porque tiene como una justificación incluso de forma narrativa que Songs of Six o Dwarf Fortress no tienen. Entonces tú puedes elegir qué tipo de narrador quieres que cuente la historia y eso básicamente te dice de forma clara este narrador es más impredecible o este narrador es más violento, ¿no? Entonces tú puedes elegir el nivel de dificultad del mundo antes de empezarlo, que ya me parece algo Hombre, está muy chulo. bastante chulo. Sí, y bastante, ¿no? Una herramienta eso de accesibilidad absoluta, de saber qué más o menos qué te puede pasar. Además, el juego te deja quitar o te deja elegir los DLCs con los que jugar. Está muy completo. Yo es verdad que lo llevo jugando, lo he jugado desde hace un par de años, entonces tampoco sé cómo era antes, pero por ejemplo hay un DLC que te complejiza bastante los eventos que te pueden pasar o los eventos que te pueden pasar bajo ese DLC son más agresivos, entonces puedes incluso quitarlo. Que ya os digo, por el tema de incluso de accesibilidad pura y dura, Ringworld me parece maravilloso. Y por eso, porque es mucho más pequeñito. Tú tienes 10, 15 hormigas, 20 si te da la gana, pero las tienes muy controladas, ¿no? Las ves enseguida, sabes qué están haciendo, puedes seguir su estado mental, que creo que en los Colony Sims parte de la dificultad viene también con la cantidad. Y Ringworld se puede quedar pequeñito y todo, ¿no? Bajo control. Así que nada, si queda alguien en el mundo que no haya jugado a Ringworld, pues ahí Yo. va mi... Eso, Mariela. Ahí va mi recomendación. Es un juego maravilloso, además. O sea, tiene un ambiente muy, muy especial. Siendo reconocible, es una joyita. Hombre, muy guay todo lo que has contado, de luego. Nunca me habían hablado así de Ringworld, simplemente me habían dicho, es muy difícil. Así que, qué guay. Estaba pensando que creo que es la primera vez que nombras, o no, a lo mejor yo no me he enterado, ¿no? Pero como el género en sí, porque yo es que no sabía cómo llamarlo. Digo, estos juegos raros que le gustan a Clara, ¿sabes? Pero no sabía cómo definir el género. Y aunque entiendo que no es lo mismo, pero no, aún así como que me ha surgido preguntártelo si... Yo creo que sí, que lo has dicho que has jugado, pero tú has jugado The Alters. Sí, sí. Y bueno, sé que no es lo mismo, ¿no? Pero como que hay alguna idea ahí parecida, mezclada, ¿no? Con la experiencia Sí, de... claro, o sea, lo chulo de los Colony Sims es eso, o sea, a mí me gustan porque es como tener tu colonia de hormigas, básicamente, y intentar que te hagan caso o verlas trabajar, o también lo que hablábamos un poco, creo que esto fue en el nivel extra, ¿no? Que tiene ahí un punto parecido a estos juegos, Mariela, me vas a tener que ayudar, como el Factorio, es que no me acuerdo Sí, cómo se llama ese género. ¿no? Automatización. Claro, tiene un puntito, tiene varias cosas, ¿no? Son una mezcla para mí entre, o como yo los entiendo, entre city builders, porque, por ejemplo, Songs of Six toma como referencia a Faraón, que ya hace 3 años o así me metí yo una viciada al antiguo, al classic enorme. Tienen ese punto de construcción, ¿no? Y de pues
también un poco de alguna forma, no automatizar el espacio, pero sí gestionarlo, ¿no? Y hacer que sea más eficiente todo y que las zonas estén cubiertas, pero también tiene el punto de, pues eso, de casi psicológico de los personajillos. Y lo que le pasa a The Alters es que tiene más, bueno, y de gestión de recursos, que The Alters tiene mucho de gestión de recursos. A mí The Alters me gustó. Es verdad que lo que tiene The Alters también es la parte de la toma de decisiones, que es muy individualizada. Y lo que pasa es que se me quedó un poco corto en el nivel de toma de decisiones. Creo que en mi opinión hay una decisión importante, una decisión realmente heavy en todo el juego, y las demás, bueno, siempre puedes echar una marcha atrás de alguna forma o puedes paliarlas, pero la decisión heavy creo que hay una. Y eso me decepcionó un poco de The Alters, pero a mí me gustó. Tengo crítica en A Night, vaya. Y bueno, no quiero que esto sea simplemente preguntarte por juegos, pero es por intentar ubicar este género que ahora, como digo, debe ser la primera vez en la que yo he tomado conciencia que es una manera de denominarlo, y por saber, ya que estamos, tu opinión para mí y para la gente que lo escuche sobre otros juegos, como por ejemplo Frostpunk podría caer aquí. Claro, Frostpunk es mucho más esto que The Alters. Tiene su parte un poco de The Alters, pero claro, es que podemos incluso, no sé si se puede argumentar que This War of Mine es un poco también Colony Sim. Ya. Claro. Es que ahí yo casi diría que sí. A mí Frostpunk me resulta un Colony Sim, claramente, la verdad. Más que City Builder, yo también diría, ¿eh? Exacto, sí. This War of Mine, porque creo que ahí el colonicimismo es un poco excusa, ¿no? Para lo que, en fin, lo que en verdad quieren contar, etcétera, ¿no? Sí. Que tiene muchísimo valor, por supuesto, esa especie de resignificación, ¿no? Sí, pero es eso, creo que es un género interesante porque por sí solo no existe, por así decirlo, ¿no? No creo que no pueda haber un Colony Sim puro, a no ser que te lo dieran todo absolutamente, me refiero, todas las construcciones construidas a su alrededor, o sea, todo construido. Creo que siempre va a tener algo de otros géneros, que es lo que lo hace interesante. Por eso, ¿no? Porque hay algunos que son más city builders o lo que sea, pero sí, This War of Mine en el sentido de la psicología de cada personaje, ¿no? Porque los Colony Sim también lo que tienen es el hecho de que tiene que ser una convivencia, ¿no? Entre esta gente a la que tú de alguna forma supervisas, tiene que haber una convivencia más o menos pacífica. Creo que también eso es lo que hace un Colony Sim, como esa parte de la psicología y de la sociedad en sí, grande o pequeña que sea. Pero sí, es un género, a mí, ¿qué os voy a decir? A mí me parece interesante, vaya. Pero porque también me gustan mucho los city builders y me gusta mucho la automatización. Entonces, como que es el género que creo que mejor lo recoge todo para mí, ¿no? Que tiene pinceladas de todo. Yo creo que a ti lo que te gusta es la optimización, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, te gusta ver que está todo funcionando como un reloj, ¿no? Pero con a mí creo que Factorio nunca lo he probado, ¿eh? No me gustaría porque lo que me gusta mucho también es la parte psicológica, no la parte humana, la parte de la posibilidad del caos. Que por eso no me llaman, creo, los juegos de automatizar sistemas, porque no quiero simplemente que algo funcione, quiero que tenga la posibilidad de no funcionar porque a alguien se le ha ido la cabeza. Claro, es verdad. En ese sentido no te gustaría, quizás. Sí, no sé. Creo que soy demasiado caótica para... Creo que esto es mi versión, ¿no? La versión caótica de juegos como Factorio, sí. Nada, otro día más psicoanalizándome, si es que... Sí, yo no sé por qué siempre te psicoanalizo, vamos. No lo decía tú, decía yo a mí misma o en el podcast. Vale. Nivel oculto, psicoanálisis a Clara. Psicoanalizarme también, porque yo lo he hecho ya un par de veces ya. Vamos para allá, Mariela, dale tú. Vamos a psicoanalizarte. No, a ver, yo traigo un montón de juegos, vosotros traéis uno y además yo traigo un montón, no sé. Pero no voy a hablar de deck builder, sino de dice builders, ¿vale? Porque los deck builders, aparte de que he hablado ya hasta el hartazgo absoluto de deck builder, pero a mí me parece que decir qué deck builder es adecuado para entrar, evidentemente existiendo Slay the Spire, que casi creó el género,
casi, o sea, evidentemente podemos debatir al respecto, pero por lo menos que lo aterrizó de alguna manera y lo simplificó para que a cualquier persona, y lo pulió, evidentemente es que no tiene sentido, ¿no? Y luego, yendo un poco también a la, no sé, a la... al significado del término, si queremos, que tú también has hablado un poco de survival horror, de cómo lo entiendes, de cómo se entiende, etcétera. El concepto de deck builder, de construir un mazo de cosas, yo creo que se ha extendido ya, y a mí me parece muy bien, evidentemente, se ha ampliado tantísimo que hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? De que muchas veces un deck builder, por ejemplo, yo que sé, Dolph Romantic, pues yo creo que tiene la etiqueta de deck builder, no estoy segura, obviamente estoy hablando de cabeza, ¿no? Pero bueno, al final construir un mazo de cosas, de tokens, no sé decirlo así, que vamos robando y eso pues lo posicionamos de alguna manera, que se generan efectos y sinergias, que al final eso es el concepto de deck builder, pues se ha ampliado más allá del mazo de cartas, ¿no? Mira, pues no, creo que no tiene deck builder, lo he buscado, no lo sé. Bueno. Pero bueno, es igual, lo que vengo a decir es eso, ¿no? Que ya, o uno del que yo hablé, que a mí me gustó mucho, que es el Omelette You Cook, ¿no? Que básicamente es de montar una tortilla, ¿no? Y tu mazo pues son ingredientes, ¿no? Entonces, y ese sí, es un deck builder, y yo lo considero un deck builder. Cuando lo juegas ves que las mecánicas beben de ahí, evidentemente, ¿no? Más allá de que haya otros conceptos de posicionamiento, ¿no? O sea, más allá de que se añadan mecánicas que le dan otra vidilla al género, pero al final deck builder son muchas cosas, ¿no? Pero lo que pasa con Dice Builder, con construir un mazo a base de dados, y por eso quiero hablar del tema, es que a mí me parece que hay una diferencia fundamental que consiste en la aleatoriedad, ¿no? Y en que no es lo mismo a la hora de tú construirte un mazo. Yo ya lo he dicho más de una vez y lo digo como disclaimer, yo no me considero una experta a nivel de matemáticas, ni mucho menos de decir, hay gente que eso lo he vivido yo jugando a Magic y jugando en el mundo físico a juegos de cartas, que hay gente que se montan pues una casi ya a nivel algorítmico de cómo te haces un mazo para jugar con las posibilidades. Evidentemente esa es la gracia de los juegos de cartas en general, del póker y de todo, ¿no? Yo no hago eso porque no me interesa, no juego a ese nivel, pero sí es verdad que por supuesto se advierte que hay una diferencia fundamental a la hora de tú montarte un mazo con cartas y montártelo con dados, ¿no? No es lo mismo que sabes que tienes X posibilidades, aunque las tengas así un poco los porcentajes en la cabeza, yo los tengo vagamente en la cabeza cuando me monto un mazo y tal, pero en el caso de un dado tú estás lanzando un objeto, que así es como funciona, la mecánica es otra de las cosas distintas, ¿no? Se supone que está ese componente de azar de tú estás lanzando el dado y no sabes por qué cara cae, ¿no? Y luego, si hablamos de un dado de 6 caras, pues la posibilidad de que caiga cualquiera de las caras se supone que es la misma, ¿no? Yo insisto, no soy matemática ni mucho menos, ¿no? Pero y ahora bien, ¿en qué consisten los Dice Builder? Y por lo menos los que yo he traído porque me parecen interesantes para entrar en el género como tal, como un género, no como una simple extensión de X Builder, ¿no? Es que te permiten la opción de crearte tus propios mazos, de customizarte, vamos a usar el palabra, tus propios mazos, no, tus propios dados, ¿vale? Entonces, voy a ir, traía como digo varios porque los traía un poco, si teníamos tiempo, de menor a mayor, es decir, de lo más sencillito y simplón y simpático a lo que me parece más complejo pero a la vez accesible, pero voy a ir directamente a ese, que no sé, sí, la verdad es que no me acuerdo si yo he hablado de este juego en nivel oculto, nivel extra, pero bueno, se llama Astrea Six-Sided Oracles, Astrea, la palabra está inventada, pero te la digo así para que lo encuentres. Sí, lo he encontrado. Six-Sided Oracles. No me suena que lo hayas traído No. pero es que has traído tantas cosas que... Claro, no sé, puede que... Yo estuve mucho tiempo jugando a este y enganchado. Pero eso está guapísimo, Mariela. Es precioso. Bueno, sí. visualmente es bellísimo. Que eso también lo quería hablar, que a mí me parece importante, aunque parezca una tontería, que es lo sonoro, o sea, la sonoridad que tiene un juego de dados bien hecho y el escuchar cómo los dados caen, eso también es inmersión en este tipo de juegos, ¿no? Igual que si hablamos de un juego de mesa a lo mejor y las fichas que se mueven, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero
Para empezar, visualmente y estéticamente y sensorialmente este juego es increíble. Es precioso, tiene esa sonoridad, esa sensorialidad de los dados, de los en fin. Y luego es muy roguelike, es decir, cualquier persona que a lo mejor venga de jugar roguelike, conozca el género, entre comillas, o la mecánica de los roguelike básicas, de cómo se crea una build, de cómo vas progresando a un personaje, etcétera, puede entrar aquí porque eso lo trae de base, digamos. Y luego el tema está en ese, tu mazo está compuesto por dados. Los dados son de 6 caras, pero no significa que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6 exclusivamente. Tú los dados los vas tuneando, voy a usar palabras así, los vas tuneando conforme tu build, el hecho de montarte tu build consiste bien que vas consiguiendo nuevos dados y algunas de esas caras tienen efectos específicos, o bien que tú puedes, pues, a los dados que ya tienes, añadirles efectos, por lo que viene siendo, yo qué sé, los trinkets de Slade Spire, si es que se llaman así, ¿no? Las reliquias, no sé cómo el nombre ahora mismo. Pero bueno, el caso, vas progresando con tus personajes, la historia, pues es una historia, no me acuerdo ya. La verdad es que lo jugué hace ya, es de 2023, o sea, lo jugué hace un tiempo y no me acuerdo. Pero bueno, la historia da un poco igual, pero ya digo, es una historia así de fantasía, algunos personajes bastante bonitos, como visualmente muy bonitos. Tienes tu personaje principal que tiene pues una forma de juego, de nuevo, igual que puede ser en Slade Spire, ¿no? Igual que en Slade Spire tenemos personajes que están más orientados al daño directo, otros que a lo mejor acumulan daño para soltarlo del tirón, otros que van soltando, pues eso, van colocando lo que vienen siendo tokens en el enemigo, el rollo veneno, rollo lo que sea, ¿no? Eso también está en el tema en este juego, pues en los dados, ¿no? Tienes 2 tipos de dados, de 2 colores, color azul, color rojo. Conforme usas los de color rojo, son dados que te ponen a ti estados negativos, ¿no? Te colocan corrupción, que uno tiene un marcador de corrupción. Y los dados azules te colocan purificación, te van purificando, porque la historia va un poco de que eres un dios y... no me acuerdo, bueno, no me voy a meter a hablar de la historia porque de verdad que es que no me acuerdo. Pero bueno, que tiene un sentido, que esta mecánica a su vez está imbricada un poco en esa especie de, bueno, esa pequeña narrativa que tiene el juego, ¿no? Y lo mismo, los enemigos tienen, pues, te atacan principalmente con dados rojos, que son los dados de corrupción. Su idea es que tú te vayas corrompiendo, ¿vale? Y tú te tienes que ir purificando. Entonces tienes que tener ese balance de un poco la misma idea de defensa-ataque, pero al mismo tiempo tienes que evitar que ese tercer marcador negativo, que es la corrupción, que no llegue a cierto nivel, ¿no? Y con la purificación, si la vas subiendo, pues puedes llegar a hacer ataques especiales, ¿no? Entonces, todo esto está sonando como muy abstracto, porque, bueno, ya digo que por una parte, aunque obviamente me lo he mirado antes de venir al podcast, pero ya hace un tiempo que jugué y no lo tengo tan fresco como antes, pero por otro lado es bastante más sencillo de lo que puede parecer por lo que estoy diciendo, ¿no? Y ya digo, a mí este juego me parece fantástico a nivel, está pulidísimo el concepto de los dados, porque te hace pensar mucho, insisto, sin necesidad de que te cojas una libreta y te pongas a decir, vale, tengo 10 dados, tienen tantas caras, tengo esto, no sé qué, por lo tanto la posibilidad de que me salga esto es la otra. El que sepa que lo haga, obviamente, el que haya estudiado matemáticas o lo que sea, pero incluso sin tener esa habilidad o ese conocimiento, igual que pasa con el Slade Spire, es decir, con un buen deck builder, en este caso un buen dice builder, ¿no? Sobre la marcha tú vas comprendiendo cómo está tu mazo, cómo lo puedes ir, esa build, cómo lo puedes ir mejorando, qué tipo de habilidades son las que estás metiendo y por tanto las que te interesa potenciar o no, y en las que eres más débil, etcétera. Es decir, no estamos hablando solo de tiro dados y me sale una cara de 1 al 6, ¿no? Que ya por aclarar un poco por qué estoy escogiendo este juego y por qué me parece tan bueno, es primero por eso, por esa libertad que te ofrece, por la manera en que juega con el concepto de dado, porque incluso aunque tú tengas el pedazo de dado magnífico, pues todos los dados además, Claro. o la mayoría, tienen además caras buenas, o sea, tienen una cara siempre mala. Es decir, es un juego muy en el que tú juegas a arriesgar también, ¿no? Como viene se juega con un dado, ¿no? Porque tú dices, vale, me ha tocado este dado que tiene, de las 6 caras, tiene 4 que tienen cosas muy buenas y luego tiene 2 que me meten corrupción o lo que sea, ¿no? ¿Qué me interesa más? ¿Tener este dado o este otro que tiene 3 caras buenas y 3 caras malas? Tengo más posibilidades de que me toquen cosas buenas con el otro, pero con este... En fin, son cosas que tú vas arriesgando, vas jugando con eso, con las posibilidades.
Y en ese sentido, por ejemplo, ya digo, yo he jugado bastante Dice Builder también, no tanto a lo mejor como Deck Builder, no tanto como cartas, y muchos caen en mi opinión personal, error de decir, bueno, pues sí, son dados de 6 caras y tiras y luego pues le pones el 1 aquí, aquí, aquí y atacas. En fin, como una mecánica muy básica que para mí es como decir, bueno, para esto me pones cartas o me pones cualquier otra cosa. Es decir, si vamos a jugar con un objeto que tiene unas características, sobre todo en lo referente al azar, pues vamos a jugar y vamos a ver cómo exprimimos, o sea, es un poco de construir, ¿no? Hacer como casi ingeniería inversa, si queremos, a ese objeto que es el dado y a ver cómo podemos deconstruirlo y convertirlo en algo maleable y algo que a ti como jugador te ofrezca agencia. No simplemente tiras y bueno, te sale un 1, bueno, te salen 10 unos, bueno, pues mala suerte. Sí, pues obviamente está el concepto suerte, pero ya yo tengo la posibilidad de ir, como he dicho, de alguna manera manipulando mi suerte, ¿no? Por los dados que voy yo, cómo me los voy creando, cómo los voy metiendo, etcétera, ¿no? Entonces ya digo, se me ocurren otros ejemplos, no quiero poner el ejemplo negativo, pero mientras lo digo se me ocurren otros juegos que yo he jugado, que incluso siendo aclamados, en plan, muy buenas críticas y buenas reviews en Steam, más reviews que este a lo mejor, incluso mucho mejores que este, mejores no, pero más, o sea, más gente jugando, y yo los he jugado y me aburrí al momento porque digo, no me estás dando nada que a mí me diga, joder, por esto han escogido los dados, ¿no? Claro. Además, curioso porque buscando en Steam, en la página de Astrea, supongo que estarán así en todos los idiomas, pero en español pone Astrea es un roguelite de construcción de mazos con dados y además pone dados en mayúscula, en plan, Sí. hostia puta. A ver si te enteras que esto no va de Sí. cartas y que esto es otro tipo de pensamiento, no tienes que tener la mente de otra manera, ¿no? Y bueno, no sé si me he explicado como el culo, pero No, te has explicado No, muy no, bien. no. A mí me ha parecido... O sea, me lo has vendido totalmente y entiendo la lógica de los dados, como que me parece súper interesante, porque yo sí que había visto alguno de estos, pero me pasaba un poco eso, aparte de que los... No sé, no tengo... Me gustan... Yo creo que debería intentar, ¿no? Jugar más deck builders como tú, de todos los que has recomendado y de todos los que tengo en la wishlist, pero como que nunca había pensado tanto en el hecho de... Porque tengo algunos condados también, lo estaba intentando buscar, pero nunca había pensado en eso, en el hecho de que podían ser realmente casi como un gimmick, ¿no? Que tampoco tuviera tanta profundidad como lo que comentas que tiene la Astrea este, que además la disposición visual me recuerda mucho a Darkest Dungeon, entonces también eso me lo ha vendido, vaya, yo lo he visto, digo, ostras, Darkest Dungeon, pero bonito, o sea, como de colorines, ¿sabes? sin deprimirte y sin estresarte, Sí. sí. Increíble. Sí, sí. Es verdad que se parece, o sea, se parece como que a mí me ha venido la misma imagen a la cabeza, algo hay ahí que lo conecta. Pero bueno, muy interesante, Mariela. Sí, yo tengo una pregunta para Mariela, pero es que me salgo un poco, Alex, si quieres, no está está No, medio relacionada, pero no mucho. no, yo simplemente iba a comentar que también me resulta curioso como estos géneros, su origen, y que no voy a profundizar en nada de esto, ni es el lugar, también vamos a escuchar lo que quiere decir Clara, pero que estaba por un lado reflexionando en el origen de este tipo de juegos, igual me lo estoy inventando también, pero todo lo digo por intuición, como minijuegos de juegos RPG en los 90, por un lado, ¿no? Como que venían esos juegos dentro de otros juegos y que eran deck builders de repente, no digo dice builders, pero como pensándolo, ya que hablábamos de origen de géneros y de dónde vienen las cosas, por supuesto, evidentemente, los juegos de mesa, ¿no? Que es como, antes he estado buscando mientras hablabas sobre este concepto y me he encontrado como un post en Reddit y cuando lo veo en profundidad veo que están hablando de juegos de mesa que se llaman dice builders y que lo tienen como muy normalizado, que es un post de hace 8 años, ¿sabes? Entonces, que el propio género quizá venga también de los juegos de mesa, que tiene sentido, igual que muchos de estos juegos. Pero bueno, en fin, nada, en realidad tampoco. Son ideas que me han venido de cosas que has dicho y del origen del género y del concepto en sí, porque también estaba pensando que entiendo que favoreció mucho la popularización de los deck builders, paradójicamente, de Witcher 3 y el minijuego de Gwent que tiene dentro, que es un deck builder dentro del juego y que era cocaína, ¿no? Y Sí. no sé si eso Bueno, fue antes, entiendo que es Slade Spire. Pues no lo sé. ¿Slade Spire es del 2019? Creo que Antes sí, seguro ¿no? que sí.
Y Porque The el Witcher 3 es Witcher del 3 anterior. 2015 o Sí, yo que sé, sí, sí. 2016 o incluso antes, 2014. Es que ha pasado mucho tiempo ya. Ha pasado mucho tiempo. Hombre, yo iba a comentar también que una cosa que algo, es verdad lo que tú dices, los minijuegos y tal, y yo siempre que hablo con gente y me habla del Final Fantasy VIII o del Final Fantasy IX, siempre me menciona los juegos de cartas, siempre me habla la gente del triple tría de este y el del Final Fantasy IX que a nadie le gustaba, que a mí me gusta un montón. No sé por qué, todo el mundo odiaba ese minijuego y yo me encantaba. Pero es curioso, ¿no? Como esa cosa está ahí, ¿no? De que, ya te digo, es raro para mí la persona que me diga que le gusta mucho, por ejemplo, el Final Fantasy VIII y no me diga inmediatamente el triple tría, no sé qué, ¿sabes? Es decir, que Sí. ese concepto de los juegos de cartas como un minijuego y como algo que, no sé, que entre comillas es bastante accesible, digo entre comillas, porque obviamente sé que hay gente que no le gusta y no pasa nada, ¿no? Pero parece que efectivamente tienen, yo diría, ese origen que tú has mencionado casi de los minijuegos aquellos. Pero bueno, Clara, no sé si querías añadir algo. Eran solo apuntes. Sí, lo mío es un apunte porque habéis hablado además de cocaína. Mariela, ¿tienes qué opinión te merece el nuevo Vampire Survivors, Crawlers, Crawl, Turbo, no sé qué. Wildcard, no sé qué? Hombre, me llama la atención. Yo no he jugado al Vampire Survivor, ni ganas tengo, no voy a engañar. O sea, de nuevo, no lo digo con desprecio, pero eso sí que, aunque no es ya estilo Ringworld de me puede dar curiosidad, es que no es lo mío ese tal. Pero, sin embargo, el nuevo me llama la atención, no sé. O sea, bueno, el nuevo, la cosa esta de carta que se han inventado. Así que, A mí me parece como, es que yo me acuerdo que vi la presentación, ya no me acuerdo dónde, pero es que lo estaba viendo ahora mismo en Steam y, me parece graciosísimo, los vídeos son graciosísimos, tiene 800 cosas neones en pantalla, pero esto pinta que va a ser también un vicio, como lo hagan tan bien como dentro de todo. Estaba hecho Vampire Survivors en el sentido de forma muy inteligente y con mucho gusto, a pesar de ser más feo que un pie y de estar metido en el móvil y etc, etc. Esto puede estar bastante, bastante chulo, la verdad. Pero claro, he caído en que eso es un deck builder. Digo, ostras. Sí, ya, no, sí, desde luego. No sé. Hombre, iba a decir, meterse ahora con el Slade Spire 2 es tenerlos bien puestos. Pero sí, es verdad que también ellos, quieras que no, que tienen la base fan que tienen, pueden hacer lo que quieran, como quien dice. ¿No? Yo supongo que les saldrá bien el invento. Veremos. No lo tengo en la lista deseado, pero mira, lo voy a poner. Sí, yo lo acabo de añadir también. Sí. Se me ha ocurrido y me he dado cuenta que no lo tenía. Pensar que hicimos un podcast sobre videojuegos feístas y no hablamos de Vampire Survivors es como Ya, me estoy viendo ahora y digo, madre del amor hermoso. O sea, que además es un ejemplo y me estoy tirando un triple, ¿vale? Porque quiero decir, de una carencia han creado su propio branding, ¿vale? Pero quiero decir, yo creo que el original simplemente era feo porque no podían hacerlo mejor, ¿vale? Lo siento, ya pido disculpas de antemano, pero no es el caso de esto, es una dirección artística intencionada, es como el juego es buenísimo a nivel de juego, yo lo he jugado, pero bueno, ya no me engancha mucho, pero lo que voy es que sé ver que el sistema y el diseño del juego es buenísimo y el arte era penoso, o sea, quiero decir, y de hecho lo han ido como un poco puliendo, pero luego se han quedado con esta identidad de ser tan feo porque mola, porque ya con el equipo y los recursos que tendrán ahora mismo podrían hacerlo bien, entre comillas, ¿no? Sí, pero ahora ya están en modo un poco shitpost, ¿no? O sea, sí, eso es. El último tráiler que tiene como un poco los colores del Lidl me hace demasiada gracia, ya han llegado a ese pero punto. bueno, que es muy curioso este ejemplo, simplemente me parece interesante como direcciones de arte, ¿sabes? Así como concepto y luego esto. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos? Es que claro, para mí que soy un señor mayor ya es un poco tarde y creo que podría ser un buen momento para ir cerrando, pero me da pena porque, bueno, pero es que a la vez sé que si seguimos, yo voy a abrir otro de mis melones por no abrir dos. Y como ¿Cuál lo es tu otro abra, melón? Tengo curiosidad, Alex, porque es que ya no sé pero qué ya más sabéis, fuera de eso. o sea, Espérate, deja. Uy, y, no se o me sea, ocurre. voy a no sé cómo decirlo, a insinuarlo, pero tampoco vamos a entrar en ello, yo creo. Si acaso podemos proponernos una parte 2. Porque para empezar, o sea, estoy tan mal psicológicamente que evidentemente parte de mi obsesión, yo creo que se podría llamar simplemente Capcom, ¿vale? Porque tampoco, evidentemente está
Resident Evil, ¿no? Como que el survival horror, bla, 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 que soy un Ah, pesado y tal, pero luego das un saltito y te encuentras un género nuevo, que no sé si llamarlo nuevo, y esto todo es muy debatible, y lo digo también por intuición y memoria, ¿no? Pero que son los hack and slash, que surgen originalmente por Devil May Cry, que realmente es un Resident Evil que se convirtió en otra cosa. Entonces, como todo está en casa, eso es lo que voy, ¿no? Como mis obsesiones, en el fondo está conectado. Y de hecho es que llevo unas semanas rejugándome todos los Devil May Cry. O sea, estoy en ese plan de loco. Y entonces, bueno, eso por un lado, y no voy a abrir el melón de los hack and slash, pero era uno de los géneros que quería hablar. Y de hecho es que, claro, toda esta experimentación que he tenido de volver a estos juegos me ha dado nueva perspectiva porque los había olvidado cómo jugarlos por culpa de los Souls, pero es que ese es otro tema que hablar en otro podcast. Pero bueno, en fin. Entonces eso estaba por luego por todos los Immersive Sim. Véase desde Thief a Deus Ex a Dishonored, ¿sabes? O sea, son cosas que ya sabéis que es me verdad, es gustan. verdad. Entonces por ahí podía tirarme otras 4 horas. Entonces, no sé. Hacemos Vosotros, parte 2 si queréis en otro podcast. sí, o sea, Sí. yo creo que merece la pena, porque al final es como una especie de repaso sin que sea literal, ¿no? Iba a decir por la historia de los videojuegos, pero también entendida desde hablando de géneros y mirándolos desde varios puntos de vista. Y puede dar mucho contenido en el sentido de mucha conversación, como ya se ha visto. O sea, que a lo mejor hablamos de uno y ya nos podíamos tener bastante rato. Entonces, a mí me apetecería porque me encantaría hablar de hack and slash, porque además creo que el lugar del hack and slash en la actualidad es muy raro, pero interesante a su vez, como ha ido permeando en otros géneros y se ha convertido en otra cosa. El tema de los Immersive Sim creo que lo mismo, o sea, es como, salvo cosas indie que se están queriendo hacer con mucha intención, es un género que medio ha desaparecido, pero que está embebido en otras cosas. Entonces, bueno, en fin, que a mí me parece chulo. Y luego, seguro, pues evidentemente, miles de millones de géneros más en lo que se os ocurra a vosotras también. Entonces, podemos continuar en otro episodio. Podemos hacer, o sea, como dejar, ¿no? Así como, en plan, es que quiero saber qué iba a traer Mariela también. Ya por curiosidad pura. Nada, a ver, yo lo otro de lo que iba a hablar, lo que pasa es que nos podemos estirar también muchísimo tiempo. Yo también soy una persona muy mayor. Pero, nada, el otro género que traía era el género del roguelite por turno y también iba a hacer un poco, no sé cómo decirlo, apología o explicar cómo entrar, porque es verdad que es otro género que creo, o la sensación que tengo, que a veces puede intimidar un poco. Porque, a ver, por ejemplo, a mí me flipa Into the Breach, pero Into the Breach tiene tela marinera, ¿no? Sí. Entonces yo había traído algunos juegos que casi se diría que son, de nuevo, los juegos que surgieron un poco a la sombra de Into the Breach, pero mucho más accesibles, más simples, más simples, pero sobre todo en la barrera de entrada. Into the Breach puede tener una barrera de entrada, en mi opinión, bastante dura, porque, en fin, es complicado desde el primer momento. Uno se llama Oaken. Pero, Mariela, que si hacemos el hacemos una parte, episodio, vale, eso, pues nada, guárdatelo todo y lo comentamos con más bórralo, detalle. borra lo que he No, dicho. Pero, no borro sí, nada, sí. porque no, pero tú sabes. ya, broma. Sí, no, bueno, eso. Si no, iba a decir los nombres simplemente. Pero es verdad, si vamos a hacer otro episodio, pues ya lo hablamos de ellos. Sí. Qué guay. Yo creo que merece la pena. Sí. No sé, Clara, tú, bueno, o bien tienes más en la mente o puedes pensar de aquí entonces otros géneros que te A ver, interesen. yo había pensado, el otro que iba a traer era la otra fricada que es Grand Strategy. Básicamente Buah. Paradox. Ya lo siento, porque es que tampoco he jugado. Es que también es verdad que Paradox tiene un poco como el monopolio, porque Civilization no me parece que se le acerque tampoco mucho, ¿no? Pero un poco monográfico. Paradox y no habiendo jugando a los que realmente son difíciles como el Hearts of Iron, que tampoco es que me interese mucho. Pero bueno, eso era lo que iba a traer yo. Pero pensaré en otro más entonces. Bueno, que es que por lo que veo vamos a hacer una serie entera o el resto de la temporada porque al final... No, con yo uno ya de he acabado. estos Yo géneros, solo soy no, medio experta en esas dos cosas, ¿eh? bueno, yo yo creo ya que no puedo más, traer ¿eh? más. Yo creo que sabes de más cosas. Lo que pasa es que tienes que acordarte, Tengo que pero yo pensar, tengo sé que que tú pensar. sabes de más géneros. Pero lo que voy es que creo que por programa da para 3 géneros, porque yo tenía esta ilusión de hacer 2 géneros por persona, pero yo creo que no. Entonces, que eso, que da para rato. El caso es que también aprovecho para decirlo aquí,
y si acaso la gente de Patreon vote, opine o lo que sea, Sí, porque ya hemos como insinuado que esto pueda ser otro capítulo. Primero, os interesa a la audiencia, y por otro lado, porque claro, tengo pendiente con Javier Alemán grabar un podcast especial de Resident Evil 9. Ujú. Y ahí literalmente os invito a que no vengáis, pero no por nada, o sea, por vosotras, por vuestra salud gracias. Os mental. invito a que no O vengáis. sea, No, os quiero decir yo no que, puedo aportar nada. Yo No. además se lo dije a Javier, que me lo comentó, y le digo yo, no lo he jugado ni tengo intención, o sea que... claro, que lo digo por vosotras, no tener que estar ahí escuchando a dos señores aquí hablando de esta movida durante 2 horas, o sea. Entonces, Interludio Resident Evil 9 me parece bien. claro, podríamos hacer eso, que también, por eso decía lo de que la gente en Patreon, bueno, y en YouTube y en iVoox o donde leche sea, si queréis comentar y decir que os apetece más, vamos a hacer las dos cosas, porque sí que creo que hay mucho que hablar de Resident Evil y sé que a Javi le apetece mucho, a mí también, y ya os digo que es que eso os va a comer el podcast entero y para qué vais a sufrir. Pero bueno, que por ver el orden, o sea, o bien podemos hacer el siguiente del Resident y después volvemos con parte 2, o hacemos la parte 2 y el Resident después, que tampoco hay prisa. Entonces, bueno, iremos viendo. Si la gente opina en Patreon y en YouTube o en iVoox o donde sea, lo haremos así, lo que diga la gente. Y si no, pues haremos lo que nos dé la gana y ya está. Pero yo creo que con eso tenemos 2 programas ya resueltos, lo cual está bien. Pues sí. Pues ahora, se acabó lo que se daba. Muchas gracias, chicas, por el rato, como siempre. Que bueno, este mes vamos fatal. De hecho, a ver cuándo lo puedo subir. Yo creo que mañana lo puedo subir. Porque es 31 y mañana ya es 1, pero bueno, en Patreon por lo menos mañana tiene que estar. Y pues ya iremos hablando para organizar el nivel extra y eso, pero que me ha gustado el formato. O sea, evidentemente como es un formato de la obsesión de cada uno, pues como que podía haberse alargado mucho más por género, ¿no? Pero está bien que nos equilibremos con cosas como que no tienen absolutamente nada que ver, porque más allá de lo mainstream o no mainstream que sea, a lo mejor que yo te digo cosas un poco más mainstream, son mainstream, pero ya, yo lo siento mucho, Mariela, pero asúmelo. La Play 2 es más que retro. La Xbox 360 es retro, ¿vale? O sea, yo lo siento, pero que yo también sufro con esto, que todos envejecemos, es lo que quiero decir, pero que es flipante. Depende de qué utilicemos para definir retro, pero si simplemente asumimos los años que pasan desde que se lanza una consola a la edad actual, entre comillas, se lleva considerando retro la Play 1 demasiado tiempo y evidentemente ya da tiempo que sea retro todo lo demás. Entonces, a lo que voy es que las cosas que yo traigo son más mainstream, pero también son géneros que en realidad, el survival horror no, porque ahora está muy de moda, pero quiero decir, como que quedan en generaciones pasadas y se van olvidando. También los otros que quiero traer. Entonces, bueno, como que me gusta el equilibrio de cosas que traemos, que son como muy eclécticas, entre cosas muy indies actuales, pero cada vez bien de juegos de mesa, con juegos de simulación de Colony, no sé qué, no sé cuántos. Todo esto es como muy original, entonces está bien. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Puedo preguntaros, no creo que tengáis respuesta, ¿por qué iVoox tiene un sistema de puntuaciones? Es que he metido por primera vez en años en iVoox, en nivel oculto, porque como has dicho que la gente comente, digo, aquí la gente comenta. Yo, bien A cotilla, veces. y tenemos 3 estrellas de 5. Sí, ¿Cómo que hay un sistema de puntuaciones? ¿Cómo pero que tenemos 3 estrellas? nosotros en el podcast de Mochila de Juego y tal tenemos una estrella. Alguien ¿Qué? escuchó un programa, o sea, solo eso, una puntuación nada más y una estrella. En plan, alguien escuchó un programa, no le puto gustó y dijo, una estrella fuera, se acabó. Yo te veo 3, Joder. os veo 3, ¿sí? ¿eh? Ah, vale, Sí, bueno, sí. pero hay una, yo qué sé, o yo vi algo que salía como que alguien le había puesto una estrella. A lo mejor que hay ¿Qué me estás contando? varias puntuaciones y una es de una estrella. En plan, hay una persona que está, nada, totalmente en desacuerdo con este programa. Es que no tenía ni idea y me ha sorprendido, porque creo que esto será medianamente nuevo, me ha sorprendido tanto ver que tiene una puntuación de estrellas. En fin, se nos va a la Yo creo que cabeza. en iVoox es donde más se escucha. Luego es verdad que está conectado el podcast a otras cosas como Spotify, que bueno, en fin, antes de que supiéramos más de lo problemático que es Spotify. Y en Spotify creo que también metieron esto de las puntuaciones y creo que estamos un poco mejor parados, pero bueno, da igual. O sea, quiero decir, no me esperaría otra cosa que no esas 3 estrellas en el sentido de
somos el podcast equivalente al concepto de juego de 7. Es un podcast mal hecho aposta, en el que estamos todo el rato regodeándonos lo que lo hacemos mal. Entonces, quiero decir, me parecería mal que tuviéramos 5 estrellas. No sé si me explico. Si os fijáis en Spotify, de 5 estrellas máximas tenemos un 4,7. O sea que. Tú estás diciendo que va a venir alguien y nos va a bajar la puntuación, seguro, nada más. Pues sí, pues lo agradezco porque es lo que merecido, merecemos. merecido. Claro, que nos enseñen un poco de humildad, porque solo faltaría que tuviéramos un 10 siendo así de chapuceros. Entonces, bueno. Hombre, que hemos el empezado podcast de hoy no el lo hemos programa- preparado un poco, hombre. Sí, 5 sí. estrellicas. Sí, pero el inicio ha sido lamentable, por mi culpa. El inicio ha sido pero- lamentable, la verdad. Pero Bueno, da igual. Ay, qué bueno. Si hay una cosa que podemos decir es que vamos a seguir haciéndolo así que votadnos mal si queréis, no pasa nada. Así que nada, lo dicho, chicas, que muchísimas gracias y que nos escuchamos pronto. Y ya sabéis, quien quiera más de esto también hecho, encima, pagadnos en patreon.com/niveloculto. Y lo de siempre, nos escuchamos en 15 días en nivel extra y dentro de un mes en el programa principal. Un saludo. Hasta luego. Adiós.